Buenas, continuando con el curso de Lógica y Representación del Conocimiento, en esta ocasión hablaremos de la condicional. La condicional se representa por el conectivo lógico de una flecha orientada de izquierda a derecha y que representa la relación si entonces que se da entre dos proposiciones. Entonces hablaremos de si P entonces Q, de manera simbólica. La proposición P colocada antes de la flecha se denomina antecedente y Q se denomina consecuente. Tenemos un ejemplo, la proposición P, el divisor es 0. La proposición Q, la división no está definida. En el enunciado relaciona las dos proposiciones, diríamos, si el divisor es 0, entonces la división no está definida, y lo cual simbólicamente representaríamos siendo el divisor del 0 correspondiente a la proposición P, entonces todo esto se hace P, por lo tanto simplemente colocaríamos de manera simbólica P, y el si entonces hace referencia al conector lógico de flecha, en donde la proposición Q, que corresponde a la frase la división no está definida, va en el lugar del consecuente. Por lo tanto, el enunciado, si el divisor es 0, entonces la división no está definida, finalmente, de manera simbólica, la representaremos P, o si P, entonces Q. Muchos enunciados pueden estar formulados en la forma condicional, aunque no incluyan el conectivo si entonces, es decir, no necesariamente vamos a encontrar enunciados en los cuales esté presente esta forma, por decirlo de alguna manera canónica, del conector. Sí, entonces, por ejemplo, podríamos encontrar donde hay humo, coma, hay fuego. ¿Qué podríamos llevarlo a nuestra forma canónica con el conectivo? Si hay humo, entonces hay fuego. Entonces vemos que acá, en este enunciado, ¿sí?, hay una referencia de dos proposiciones unidas por un condicional, aunque no está explícitamente dicho o formulado en la oración. La palabra entonces puede omitirse en la condicional. Podemos encontrar entonces oraciones o construcciones en las cuales simplemente estén de esta manera: si P, Q, que corresponde al si P, entonces Q. También es posible escribir Q si P. Note que P sigue siendo el antecedente, ya que está después del si. Entonces, por lo tanto, una clave para este tipo de enunciados, entonces diríamos Q si P. Entonces, el antecedente va a ser el que está acompañado por la partícula si. No lo olvidemos. Y por lo tanto, Q será el consecuente. Tenemos acá un ejemplo. Si hoy llueve, la ceremonia de graduación se efectuará en el auditorio. Entonces observemos que hay una coma. Entonces si P, Q, que es lo que veíamos hace un momento. ¿Correcto? Entonces aquí está omitida la palabra entonces, pero estamos hablando de una relación condicional. Es importante aprenderlas a identificar. Este es otro ejemplo, dice: la ceremonia de graduación se efectuará en el auditorio si hoy llueve. Esto nos remite a la forma Q si P. Entonces comprendemos que, o en lo que se nos establecía, la proposición que acompaña a la partícula si es el antecedente. Entonces siempre acompañando al si está el antecedente. Luego esta es P en la nomenclatura que estamos llevando con respecto a PQ, y esto perfectamente corresponde a la condicional. Podríamos escribirlo de otra forma: si hoy llueve, entonces la ceremonia de graduación se efectuará en el auditorio. Sin embargo, hacemos notar que no siempre vamos a encontrarla de esa forma canónica. Otro aspecto importante es la frase solo sí, que comúnmente se interpreta mal. No estamos hablando del sí solo sí, que en algunos videos posteriores trataremos, que es la bicondicional. Aquí estamos hablando solamente de la partícula solo sí. Entonces no le agreguemos de gratis nosotros el sí, porque no nos está hablando de sí solo sí, nos está hablando de
solo si. Entonces, cuando encontramos la partícula solo si, estamos hablando de la condicional, no de la bicondicional. Por lo tanto, oraciones como la presente, el programa funcionará solo si la computadora está conectada. Dice que si el programa funciona, entonces la computadora está conectada. Pero no dice al contrario, no dice si la computadora está conectada, entonces el programa funciona. Es decir, no necesariamente debemos hacer un ejercicio de conmutatividad, de equivalencia, puesto que hemos hablado que hay unas proposiciones o hay un lugar particular para las proposiciones, como es el caso del ser antecedente dentro de la construcción y el ser consecuente. Entonces, cuando hablamos de condicional, hablamos de antecedente y consecuente y hablamos de una relación en una sola dirección, de P hacia Q. El componente que está después del solo si, por lo tanto, entendiendo que solo si corresponde a la condicional, entonces el componente que está después de esta partícula, de este conector solo si, es el consecuente. Entonces, en esta parte, solo si, entonces el consecuente, recordemos que hablábamos de Q. Entonces, si este es el consecuente, es que está después de solo si, luego este será el antecedente y por eso es válido hacer la traducción o la conversión a la forma canónica. Si el programa funciona, entonces la computadora está conectada. Es decir, el solo si, así como está, correspondería entonces a la partícula, entonces, dentro de la construcción de la condicional. Tenemos la siguiente frase en el lenguaje natural. Nos dice Andrea vive en Sogamoso o vive en Tunja. Entonces, Andrea es de Boyacá. Sogamoso y Tunja son ciudades colombianas que justamente están ubicadas en el departamento de Boyacá. En Colombia nosotros tenemos la referencia de la división política de nuestro país en departamentos y por supuesto ciudades capitales. En general en otros países se habla de estados, ¿no? Estados, como el caso de México, el caso de Venezuela, ¿sí? Nosotros hablamos de departamentos, ¿sí? Entonces de Boyacá es un departamento de nuestro país. Bien, en el lenguaje simbólico entonces podríamos entonces identificar las diferentes proposiciones. Recordemos que una proposición va hasta el punto de encontrarse con un conector. Entonces justamente acá este O es el conector O y acá entonces tendríamos otra proposición. Acá tenemos la palabra entonces y aquí tendríamos otra proposición. O sea, en conclusión tenemos una proposición separada mediante el conector O de otra proposición que podríamos llamar Q. La primera podría ser P y él entonces nos identifica o nos da lugar a otra proposición. Entonces tendríamos un conjunto de tres proposiciones. P, Andrea vive en Sogamoso. Q, aquí seguimos hablando de Andrea, evidentemente se puede omitir o incluir indiferentemente, vive en Tunja. Y R, Andrea es de Boyacá. Para el lenguaje simbólico entonces observemos que la proposición P, Andrea vive en Sogamoso, la proposición Q, Andrea vive en Tunja, en el enunciado, en el lenguaje natural, hay una coma. Esta coma nos permite indicar separación de las proposiciones compuestas, es decir, que acá tenemos la unión de una proposición con otra proposición, o más exactamente hablaríamos de la disyunción, que es el conectivo lógico O. Entonces, por lo tanto, debemos entender y simbólicamente entonces debemos colocarla en un paréntesis para mostrar que ellas tienen una relación particular a través del conector O. Por lo tanto, ellas las debemos tomar en conjunto, ya que se trata de una proposición compuesta, lo cual entonces, correspondiendo en el lenguaje natural, Andrea vive en Sogamoso o vive en Tunja, entonces en el lenguaje simbólico tendríamos correspondientemente P o Q y tendríamos esa asociación. Siguiendo con R, que sería nuestra tercera proposición, Andrea es de Boyacá, entonces vemos que acá estaría relacionado con el sí entonces. Por lo tanto, corresponde a la condicional. La que va después del entonces tendríamos que es el consecuente.
Y como antecedente entonces tenemos una proposición compuesta, P o Q. Finalmente, esto significaría, todo esto sería el antecedente, esta proposición compuesta, y R sería el consecuente, para llevarnos finalmente a la traducción al lenguaje simbólico de este enunciado en el lenguaje natural. Vamos a dar por finalizado el presente video y en un siguiente encuentro vamos a hablar de la tabla de verdad de la condicional. Hasta pronto.